Diálogos del Pensamiento. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en estos diálogos, por sumarse en la discusión del día de hoy, continuación de esta triada que dimos inicio el sábado pasado a propósito de la relación entre la salud mental y la sociedad, con la intención de desmitificar y puntualizar algunos aspectos en torno a la salud mental y su relación, el lugar que ocupa en las sociedades actuales. Para esto agradezco la coordinación de esta temática al maestro Ramón Gómez, en la producción a Fabián Robles, Luz Cuellar, Perla López y en los controles a Carlos Guzmán. Mi nombre es Almendra Orozco y acá de este lado comparto micrófonos con mi compañero Gabino Cárdenas. ¿Cómo estás, Gabino? Buen día. Muy bien, Almendra, muchísimas gracias. Esperando que este programa, efectivamente, como le llamas tú, de desmitificación de estos aspectos de la psicología de la globalización, nos lleven a reflexionar sobre asuntos de suma importancia y muy relevantes en el mundo actual, como tiene que ver estas enfermedades de la sociedad, las enfermedades mentales de la sociedad. Sí, el día de hoy, fíjense que vamos a analizar un punto en el que todos, yo creo, nos va a servir, porque es esta cuestión de medicalizar todas las estadías, las situaciones cotidianas de nuestra vida, como puede decir, bueno, no nada más desde como cuando nos sentimos tristes o, bueno, algunas otras cuestiones que vamos a analizar el día de hoy en esta temática, la pastilla de la felicidad en la era neoliberal. Para ello, pues el día de hoy estamos aquí muy contentos de volverles a presentar a Jazmín Aranzazú Munguía Cortés. Les recuerdo que ella es psicóloga y doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad de Guadalajara, docente investigadora en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y entre sus líneas de investigación se encuentran procesos psicosociales de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, y ella tiene experiencia de trabajo con menores de la calle, culturas juveniles, el tema del VIH en diferentes esferas. Muchas gracias por acompañarnos, Jazmín. Gracias, muchas gracias por la invitación. Sí, también nos da muchísimo gusto que ahora del otro lado del micrófono se encuentre nuestro compañero y amigo, el maestro Ramón Gómez. Él es académico, es psicólogo también, es maestro en antropología por la Universidad de Arizona, profesor investigador en el Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de nuestra universidad, y sobre todo también para un tema como hoy es que ha trabajado particularmente con hijos de migrantes en esta ciudad que se caracteriza por este tránsito de las personas. Bienvenido, Ramón, qué alegría. Gabino, Almendra, gracias por la recepción. En efecto, yo estaba ya con una anaconda, ya no con un gusanito, por el regreso acá a Diálogos del Pensamiento, y bueno, me sorprende que ahora lo haga de este lado. Pronto me reincorporo allá junto a ustedes, y encantado sobre todo de compartir micrófonos con Jazmín, quien la semana pasada hizo un excelente trabajo enmarcando lo que es la psicología o las psicologías a inicios del siglo XXI. Pues para empezar este tema de hoy y que comprendan más o menos por dónde queremos llevar la discusión el día de hoy, vamos a escuchar esta primera sección. Ideograma. En la actualidad, con la salud convertida en un valor del mercado y el derecho a la salud en objeto de consumo, no sorprende que se haya instalado en las sociedades la dependencia de la medicina. Las consecuencias de esto van más allá de cómo esta situación incapacita a las personas para cuidarse a sí mismas o de cómo disminuye su tolerancia al sufrimiento y al malestar. La ingesta de remedios de todo tipo, de ansiolíticos, analgésicos, laxantes, antiácidos y multivitamínicos de venta en todos lados, se ha naturalizado ya como una forma de vida, patologizando muchos procesos normales como el nacimiento, la adolescencia, la vejez, la sexualidad, el dolor y la muerte, a los cuales bastaría aplicar un remedio para solucionarlos. Así, situaciones como el cansancio o la frustración y variantes de la normalidad, como la calvicie o la fealdad, son consideradas como enfermedades y en muchos casos sometidas a tratamiento farmacológico o incluso quirúrgico. Nos encontramos ante la medicalización de la vida cotidiana, que busca someter al control médico todas las etapas de la vida, convirtiendo a las personas en objetos pasibles de la enfermedad, enfermos imaginarios a merced de las empresas farmacéuticas que crean la enfermedad para después curarla. Quienes tienen dinero pueden resolver sus problemas con psicofármacos de última generación. En cambio, si son pobres, serán segregados en un manicomio.
En esta eterna búsqueda de la salud en la medicina, con frecuencia se ignora la importancia del contexto social e interpersonal de los sujetos sobre su calidad de vida. ¿Cuáles son los principales problemas de salud mental y cómo se relacionan con las condiciones neoliberales actuales? Afectaciones como la depresión o la ansiedad, que han llegado a convertirse en graves problemas de salud pública, ¿tienen un origen físico o social? Bien, pues aquí tenemos este inicio del texto que nos contextualiza para nuestro programa ahora. ¿Cuál sería el contexto de enfermedad mental en la sociedad actual? Es decir, cómo se está manifestando esa sociedad enferma, esa sociedad que requiere de tanto fármaco, que se comercializa, que está enriqueciendo a las mismas farmacias, que está incluso, voy a decirlo de esta manera, comercializando también, lo iba a decir de otra forma, pero a los profesionales de la salud también. Poco antes, Gabino Almendra, de ingresar a cabina, comentábamos con Jazmín una frase que tal vez se convierta en un buen pretexto para la discusión. Señalábamos cómo esta metáfora, una sociedad enferma, no puede sino afectar a quienes la constituyen en términos similares, es decir, una sociedad enferma a los sujetos de que ésta está compuesta. Y en ese sentido, la pobreza, la precariedad, la inestabilidad laboral, la falta de oportunidades de empleo, tanto para jóvenes, adolescentes, como para personas de la tercera edad, se constituirían en síntomas que eventualmente se convierten en enfermedades, entre comillas el término, en una sociedad que mercantiliza la existencia misma. Sí, al respecto yo creo que habría que puntualizar que el término de enfermedad mental ha existido desde hace mucho tiempo, ¿no? Y cómo ha evolucionado la enfermedad mental, ¿no? Hay todo, bueno, psiquiatras y psicólogos manejan, por ejemplo, el DSM, que ahorita es el 5, el más reciente, que es el Manual de Diagnósticos para los Trastornos de la Salud Mental, y ahí lo que hace es enlistar una serie de características para entonces etiquetar si una persona tiene depresión, si tiene esquizofrenia, si tiene algunas otras cosas, ¿no? Entonces, este manual, que igual que el CIE-10, son manuales que sirven como parámetros para calificar si una persona está deprimida o no, o solamente está triste. La cuestión ahora es que estos términos que antes eran como más manejados solo por profesionales de la salud, vamos a ir llamando así, ahora son manejados por el colectivo, ¿no? Alguien ya no dice me siento triste, alguien ya dice estoy deprimido. O sea, esa persona se está poniendo la etiqueta por sí solo. ¿Por qué? Porque ya había un programa de televisión en donde hablaba de la depresión y entonces esta persona dice no estoy triste, estoy deprimido. Ya llegan hablando ellos del diagnóstico que tienen, ¿no? Creo que en algún momento me voy a convertir en bipolar, o quizá yo tengo alucinaciones, o estoy paranoico. O sea, todos estos términos que son propios de un área de la salud se han vuelto como del imaginario colectivo y del uso colectivo. Entonces, al yo poder hablar de estoy deprimida, entonces yo ya sé que tengo que tomar un antidepresivo, ¿no? Sin necesidad siquiera de preguntarlo, consultarlo, ¿no? Ya estoy yendo por. Sí, y además no analizamos los factores porque las personas nos sentimos tristes o deprimidas. Es además, Jazmín, mira, a tono con lo que estás comentando, se trata de un uso indiscriminado, como tú comentas. Ya de pronto cualquier persona es bipolar porque hoy en la mañana la viste contenta y al ratito la viste preocupada. Uh-huh. Y hoy cualquier persona es bipolar porque la viste enojada con alguien y a los 2 días contenta con ese alguien. Es decir, este uso indiscriminado da lugar a que se use de manera muy imprecisa y de que a tono con ello se recurra a una pastilla de la felicidad, como se plantea en esta editorial. Pero quiero señalar también, Jazmín, cómo desde la publicidad se gesta mucho esta invitación a estar
recurriendo a fármacos que te resuelven todo. La bipolaridad, la depresión, la tristeza, etcétera. Y en ese sentido, me parece que tenemos que hacer referencia a las 5 industrias farmacéuticas que a nivel mundial controlan prácticamente el 50% de la producción de fármacos en todo el mundo. Por cada dólar que se invierte en la industria farmacéutica, en investigación, etcétera, de nuevos fármacos, se generan ganancias por cada dólar de $1,000. Ganancias que se obtienen sobre todo en los países desarrollados, en donde el acceso a productos y a medicamentos de esta naturaleza es de relativamente fácil acceso, convirtiendo entre comillas el término, las enfermedades de los países del tercer mundo en no redituables, porque en estos la venta de medicamentos no genera el mismo monto de ganancias que sí se genera en otros países. Sí, claro, es que también, pues ahí entra como este dicho en donde dice, ante la catástrofe, llora o ponte a vender pañuelos para secar las lágrimas, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacen las farmacéuticas? Aprovechar condiciones de vulnerabilidad justamente para entonces ellos suministrar u ofrecerte una solución que va más allá de un trabajo personal, autorreflexivo y que puede ser mucho más prolongado como es un trabajo terapéutico. Y bueno, entra esta oportunidad de la ingesta de la pastilla. También había que ser precisos y no caer en teorías conspiracionistas un poco de entonces las farmacéuticas están creando la depresión. Y no, las farmacéuticas creo que lo que es aprovechan las situaciones para entonces ellos ofrecer una solución más rápida, ¿no? O mejorar lo que antes existía, porque los medicamentos que se utilizaban para la depresión o, por ejemplo, para la esquizofrenia hace 20 o 30 años tenían efectos terribles que yo creo que a nadie le gustaría pasarlos. Entonces, también lo que ellos hacen es ir mejorando el medicamento, proporcionando una efectividad mucho más rápida, porque pues esto de hablar de una pastilla de la felicidad es complicado. O sea, un antidepresivo para que llegue el pico de absorción y haya tenido un efecto positivo en el organismo, tienen que pasar mínimo 12 días de la primera ingesta, sin interrupción, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es como tan rápido como la gente lo piensa. Yo cuando escucho personas que me dicen, me siento súper bien porque tengo 4 días tomando el antidepresivo, digo, ahí ya hay un trabajo más de placebo de esa misma persona que realmente lo que está haciendo el fármaco. Entonces, las farmacéuticas aprovechan, ¿no? Aprovechan las condiciones sociales y entonces ellos ofrecen pues su producto. Pues vamos a ir a nuestro primer corte, enseguida retomamos este tema y que sirva para reflexionar si tendemos a medicalizarnos más de lo que necesitamos, ¿no? Si acudimos a estos milagros, a estos remedios milagrosos para sentirnos mejor físicamente, con nosotros mismos también. Bueno, regresamos. Parafraseando. La Organización Mundial de la Salud reporta que la depresión se ha convertido ya en una epidemia mundial, mientras que otros trastornos mentales están en aumento en todo el mundo. Se estima que cerca del 10% de la población mundial es afectada por depresión, lo que incide en sus funciones físicas, mentales y sociales. Y esta cifra seguirá aumentando hasta convertirse en 2020 en la segunda causa de discapacidad en el mundo, y la primera en países en vías de desarrollo como México. Sin embargo, los recursos que nuestro país asigna a esta área representan apenas el 2% del presupuesto federal en materia de salud, a pesar de que el costo financiero de las enfermedades mentales equivale al 4% del Producto Interno Bruto, sin contar la pérdida de productividad laboral que se da como consecuencia de estos padecimientos. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Parafraseando.
De acuerdo con un artículo de Animal Político, con la participación de 300 científicos de 161 instituciones de diversos países, se realizó un estudio para analizar los factores genéticos de riesgo del trastorno depresivo mayor, encontrando que todos los humanos tenemos, en mayor o menor medida, cierta predisposición genética hacia la depresión. Los hallazgos apuntan a que existen 44 genes asociados directamente a la depresión, además de otros 153 que pueden tener cierta influencia en el padecimiento. Aún así, se estima que el ambiente tiene una incidencia del 60% en el desarrollo de la depresión. Sin embargo, los tratamientos como el asesoramiento psicosocial y los medicamentos antidepresivos siguen privilegiándose, en lugar de atender factores como la pobreza, la drogadicción, la falta de buenas escuelas o de servicios de salud que pueden ser causas de este sufrimiento. Bueno, estamos de regreso hablando el día de hoy con Jazmín Munguía y con Ramón Gómez a propósito de esta tendencia a ingerir pastillas para resolver rápida y mágicamente todos nuestros problemas, ¿no? Y entonces yo pensaba en todos los comerciales que nos bombardean, donde nos dicen y nos hacen sentir, bueno, que no somos lo suficientemente guapos, pero hay una pastilla para que podamos resolver esto, ¿no? O no somos lo suficientemente delgados, entonces tomas un suplemento para que bajes de peso, o no eres lo suficientemente listo, entonces tomas una pastilla para que realmente puedas llegar a los límites que te impone o que te exige, ¿no?, el sistema o la sociedad para sacar con buena calificación la carrera, o en fin, este consumo desmedido de pastillas para resolver o para llegar a ciertas expectativas, ¿qué efectos llega a tener en nuestro comportamiento, en nuestra salud mental, que finalmente te condicionan, te llevan a una situación de ansiedad, ¿no?, todo el tiempo, en el que dices, pues no soy suficiente? ¿Cómo podemos entender este proceso? ¿A dónde nos lleva? Mira, antes, Almendra, Gabino, con la anuencia aquí de Jazmín, quiero hacer un comentario breve acerca de esta última cápsula, según la cual habría investigación que sugiere que hay genes que predisponen a la depresión. Aquí me siento francamente incómodo ante afirmaciones de esta naturaleza. El viejo espíritu de César Lombroso, el padre fundador de la criminología forense, por allá en el siglo XIX, se le reconoce pues por haber intentado explicar el comportamiento delictivo, criminal, en función del tipo de facciones y de cuerpo que una persona tenía. Es decir, tal marco de cara, los pómulos, etcétera, predisponen a este sujeto a incurrir en actividades delictivas. La psicología también tuvo su etapa en la que se asoció a una idea según la cual, ya en términos modernos, la genética predispondría, entre comillas el término, hacia cierto tipo de conductas. Imagínate tú que al ratito la homosexualidad ha intentado ser explicada en términos genéticos. Bueno, si este fuera el caso, imagínate que habría entonces investigación infinita para explicar, y aquí sí voy a ser bastante sarcástico, para buscar fundamentos genéticos para hacerse sacerdote, para hacerse profesor, para hacerse bailarina o locutor, etcétera. Es decir, me parece que esta tendencia a buscar la causalidad en el caso de César Lombroso, de la criminalidad, en términos genéticos, es casi estarle dando latigazo a un caballo muerto, sobre todo cuando al final de la cápsula escuchamos que son los actores medioambientales, sociales, los que tendrían un peso mayor, 60% dice aquí la cápsula. Nosotros afirmamos, a tono con lo que comentaba Jazmín la semana pasada, son los actores sociales, carajo. De nuevo, desempleado, con 3, con 4 hijos, con un ingreso precario, con perspectivas de no movilidad laboral. Y si tengo la suerte de tener un empleo, con una hipoteca, con deuda de coche, con deuda de pago, etcétera. Oye, yo no necesito de genes que me tumben y que me hagan arrojar la toalla. Es decir, si algo habría que buscar como causa de todos estos enfermedades mentales, lo entrecomillo, la tal genética, entrecomillo el término, tendría que ser de carácter social.
Y armo el puente con lo que comentabas, Almendra. En esta sociedad de la instantaneidad, valga la palabra, ojalá que no sea neologismo, Gabino, todo lo queremos rápido. Y todo lo queremos rápido no es explicación, es el síntoma. Queremos estar delgados con 3 pastillas, queremos estar delgados con 20 minutos de ejercicio. No, con un aparato que te da los electrochoques en el estómago, tú ya no tienes que hacer nada. Y como comentaba Jazmín, dada la mejora en la tecnología de fabricación de medicamentos, queremos que en 5 minutos de estar tristes estemos contentos. Queremos ser inteligentes tomando cápsulas que contengan no sé qué carajos, que fomenten la generación la creación de melamina en el sistema nervioso, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, aquí lo que queremos enfatizar, Jazmín, es no tanto que se tome medicamento cuando uno está enfermo, sino que se consume medicamento cuando uno no está enfermo y cuando perdón por la palabra, enfermatiza la existencia, para que con base en ello pueda uno tomar medicamento para poder estar sano. Sí, o sea, aquí no vamos a negar que hay condiciones, y no quiero decir patologías ni enfermedades, hay condiciones en donde hay un desorden de la química cerebral y entonces hay una serie de síntomas y signos que entonces luego se van y se encajonan en decir esta persona tiene esquizofrenia de tipo paranoide, ¿no? Y a veces esa persona y sus comportamientos no solo es una amenaza, realmente como amenaza a la integridad física de otras personas, sino para sí mismos. Entonces aquí evidentemente tiene que haber la entrada de un fármaco o 2 o 3, ¿no? Porque un fármaco es muy difícil decir que puede solucionar el problema, sino tiene que haber una combinación y una triada usualmente de fármacos que logren como mejorar la sintomatología. Sí, lo de la genética es muy aventurado. Sabemos que hay como predisposiciones genéticas con algunas condiciones de salud mental, pero el decir también que el ambiente juega como el 60% influye el 60% en la condición de salud o enfermedad mental de una persona me parece pues absurdo, porque el individuo tiene una interacción constante con el ambiente, o sea, hay una relación todos los días desde que naces con el ambiente, y no me refiero a la familia y todo, no, tú tienes una relación con un contexto en un momento histórico además, importante, ¿no? Y que se ha ido complejizando en muchos países, como en este momento nosotros tenemos un montón de problemas aquí en Guadalajara o en la zona metropolitana de Guadalajara que no se tenían anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las demandas del ambiente se vuelven mucho más complicadas y entonces las personas no tienen las capacidades, y no porque no lo quieran, sino las capacidades de afrontar todas estas demandas, ¿no? O sea, ahora no hay solo que preocuparse porque un niño se salga de la casa a jugar fuera, hay que preocuparse porque alguien se lo va a robar, o por lo que lo van a desaparecer. No hay que preocuparse quizá porque el adolescente o el joven se vayan y vengan a lo mejor un poco alcoholizados en la noche. No, hay que preocuparnos porque no sabemos si van a volver, quién se los va a llevar y dónde van a aparecer y en qué condiciones van a aparecer. O sea, ese tipo de cosas que era una preocupación un poco más genuina, ahora se vuelve y se torna una demanda que excede a las personas y entonces empiezan con síntomas de ansiedad, por ejemplo, muy francos, ¿no? No es que las personas decidan o no estar ansiosos. Es una cuestión, no es de decisión, es que el ambiente nos está empujando a ello, ¿no? Y también esta idea de que nos han vendido, y quisiera decirle el nombre del filósofo, pero ahorita no lo recuerdo, pero a lo mejor alguno de ustedes lo puede recordar, que habla de cómo el asunto de tú puedes hacer lo que tú quieras, tú eres capaz de lograrlo, no es cierto. O sea, hay un montón de condiciones que no me permiten hacer lo que yo quiera. Hay un montón de condiciones por las que yo no pude llegar salvo hasta hacer la preparatoria, y que me están impidiendo hacer una licenciatura, por ejemplo. Y no tiene que ver conmigo, ni con que soy una fracasada o un fracasado, sino no puedo, o sea, no hay ¿cómo le hago? Y ese tipo, por ejemplo, de pensamientos que sí afectan a los individuos, ¿se tienen que atender necesariamente con fármacos o cuáles serían las rutas que los individuos en la sociedad puede tener
o pueden tener precisamente para, sin necesidad de fármacos, enfrentar situaciones como estas e ir sanando a la misma sociedad o al mismo sistema que los está enfermando, no sé. Pero si quieren, mejor váyanle Muy bien. pensando y nos contestan después del corte para en estos momentos decirles a toda nuestra audiencia que pueden comunicarse con nosotros y apuntarse por el paquete de libros sobre ciencias sociales o una tasa de aniversario al 31 34 22 22, extensiones de la 12801 a la 12803. Por ahí está Fabián para recibir sus llamadas y comentarios. Platícanos su experiencia con esta cuestión de la situación actual, ¿no? En la sociedad en la que vivimos, de la ansiedad que les puede provocar esto que estamos platicando, de si ustedes han tendido a consumir alguna pastilla para mejorar su situación. Pues platíquenos, háganos sus preguntas y comentarios y enseguida regresamos. Diálogos del pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Parafraseando. Entre las enfermedades más comunes en nuestra era se encuentran el incremento de tendencias esquizoides, cuestiones como la anorexia y la bulimia, los sentimientos de angustia, indefensión, ansiedad y miedo, así como la cada vez mayor y más profunda soledad, incomunicación y desvalorización personal que se dan en medio de crisis de las relaciones personales, de familia y de pareja. Para hacer frente a tal realidad, la humanidad entera echa mano de calmantes, que siguiendo a Freud pueden ser de tres clases: poderosas distracciones, que nos hagan valuar en poco nuestra miseria; satisfacciones sustitutivas, que la reduzcan; o sustancias embriagadoras, que nos vuelvan insensibles a ellas. Aparecen entonces frente a nosotros los analgésicos medios masivos de difusión, las drogas y el nacimiento y resurgimiento de fundamentalismos de todo tipo y por todas partes. De acuerdo con el Dr. Enrique Ginsberg de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, parece que hoy más que nunca la gente necesita creer en algo, aferrarse a algo por lo que sentir y vivir. Bien, pues volviendo aquí con Ramón y con Jazmín, o Jazmín y Ramón, respecto de esta gran problemática que ya con la que cerraba precisamente Almendra respecto del, o tú misma, Jazmín, respecto del ambiente social que estamos viviendo, de conductas y comportamientos, de pensamientos, ansiedades, estados de ánimo que no existían en nuestra ciudad y que sí existen, que no había en nuestra sociedad y que ahora también está. ¿Qué alternativas tienen los individuos que están ansiosos por cuestiones laborales o falta de trabajo, los padres y las madres que se angustian ante la no llegada de un hijo a determinada hora de la noche, ante las tantas presiones sociales que hay para verse guapo, elegante, bonito o bella, etcétera, 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 vivo, ¿no? Mantenerse en esto. Es decir, hay alternativas farmacológicas o no farmacológicas, y si son farmacológicas, cuáles son necesarias, cuáles son ficticias, que muchas de ellas, incluso ficticias, nos llevan a las enfermedades iatrogénicas, ¿no? En este contexto, ¿cómo va ¿Qué ven es ustedes? eso, Gabino? Iatrogénicas son las enfermedades que son causadas por el consumo de medicamentos, precisamente, ¿no? Que no existían y que un medicamento las causa. Ramón, ¿quieres decir algo? Yo no sé. Si quieres decir algo, no, yo sí sé pues qué contestar, pero no sé. Mira, yo me propuso hoy jugar al abogado del diablo, no me ha salido para nada, me ha ganado el entusiasmo. Y entonces, mira, adelanto un poquito la respuesta con Gabino y sobre mi exageración, Jazmín, procuras ahí poner orden. Está de entrada, Gabino, lo que hemos venido comentando, es decir, una salida fácil es autodiagnosticarse y o ser diagnosticado como enfermo. Es decir, patologizar la preocupación, patologizar el hecho de que estoy llenita en kilos y bueno, yo quiero estar delgada. Patologizar el hecho de que estoy perdiendo pelo. Patologizar el hecho de que estoy con canas y de que ya no el tinte, al ratito tal y cual tratamiento de última generación te puede hacer que recuperes tu cabello con tales y cuales pastillas, cuales inyecciones, etcétera, etcétera. Esta patologización de procesos normales de vida
eventualmente llega a este abuso y a esta medicalización innecesaria e irresponsable en que incurre buena parte de la medicina y de la psiquiatría institucional y privada. Segundo, ¿qué otra alternativa? Está el recurrir al remedio fácil. Estamos hablando, como lo comentaba la cápsula, al alcohol, a las drogas, a aquellos sustitutos que te permitan anestesiar el dolor. Estamos hablando de un dolor emocional, etcétera. Y tercero, que es el menos concurrido y el que en países como el nuestro menos acceso tiene la población, el acudir con un profesional de la psicología, de la psiquiatría clínica terapéutica, y que en procesos serios y bien atendidos eventualmente te permitan poder afrontar, te permitan hacer que confrontes temores reales o inventados, para que, a pesar de, es decir, nadando contra la corriente, a pesar de todos estos peligros, de estas tensiones sociales, puedas vivir sin tener que depender de un medicamento o vivir sin que tengas que castigar tu existencia con estados depresivos permanentes, etcétera, etcétera, etcétera. Jazmín. Ay, Ramón, es que dejas como muchos temas que es complicado acotarlos en el tiempo que tenemos. Pero bueno, a ver, un tema importante es la medicalización en el ámbito privado y en el ámbito público, lo cual es totalmente diferente, porque en el ámbito público, desgraciadamente ahorita cualquier persona que presente una alteración del estado del ánimo, la que sea, solo el esquema de medicamentos que hay ahí, que es el típico ansiolítico que entregan, o el famoso diazepam, que todo el mundo conoce, hasta hacerlo, como lo entrega nuestro sistema de salud, la vecina se la puede pasar a su vecina solamente porque le dice que está muy preocupada. O también se lo entregan porque alguien no puede dormir, o porque alguien está triste o consideran que está deprimido, y entre ellos se diagnostican y entregan el diazepam, porque además el IMSS lo tiene dentro de su esquema, de su esquema de fármacos para dar. Entonces, pues eso es lo que hacen, ¿no? O sea, tenemos ahí un mal manejo de entrada, ¿no? Las citas para psiquiatría o para atención psicológica son a 6 meses. Sabemos que en general las citas son a tiempos exorbitantemente prolongados, lo cual me parece absurdo, porque así no se puede dar un trabajo ni con un psiquiatra, ni con un psicólogo, ni con nadie. Pero bueno, entonces ahí hay una carencia en nuestro sistema de salud público. Quienes tienen la oportunidad de pagarlo en privado, porque es caro de por sí ir con un psiquiatra y es caro de por sí ir con un psicólogo, pero vamos con el psiquiatra porque pensamos que a lo mejor él nos es más efectivo y más rápido que un trabajo terapéutico, ¿no? O sea, el trabajo psicoterapéutico es una inversión que solamente decides sí hacerla y que no la vas a ver retribuida en algo material, y eso es algo que nos cuesta mucho trabajo querer como hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay buenos psiquiatras, y no quiero decir malos psiquiatras, pero que no dan un manejo adecuado. Un buen psiquiatra siempre te va a decir si necesitas el fármaco, no lo necesitas, pero siempre va a sugerirte que vayas a hacer un trabajo psicoterapéutico, ¿no? O sea, yo conozco un psiquiatra maravilloso que lo primero que hace es, sí lo necesitas, pero yo necesito que haya un compromiso de tu parte, que vas con un psicólogo. O sea, yo te puedo dar el medicamento, pero no así. Y no te vas a sentir bien nomás porque sí. O sea, hay un montón de cosas que tendrás que trabajar, habilidades que desarrollar, cosas que cambiar, lo que sea, ¿no? Entonces creo que ahí hay un punto diferente en lo que es la medicalización en lo público y en lo privado. Hay psiquiatras que, pues, también como en cualquier profesión, les encanta estar teniendo entrada de dinero y pues hacen un pésimo uso del fármaco, ¿no? También dijiste algo con respecto al alcohol y las drogas, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención cómo las personas, para afrontar lo que ahora pasa y un día cansado de trabajo, es llegar y tomarse unas 3 o 4 cervezas antes de dormir. Es como el regalo por haber como tolerado todo un día de trabajo, ¿no? Echarse, así como echarse unas chelas, ¿no? Me voy a echar unas chelas porque hoy estuvo complicado el día. Y es el relajante, es un relajante. El alcohol inhibe el sistema nervioso central, entonces tiene un efecto sí o sí de relajación, ¿no?
Ya de a veces que se pasan de las 4 chelas a 10, pues entonces al día siguiente hay una complicación en funcionar, ¿no? De los procesos interdisciplinarios yo sí quisiera hacer como este énfasis de, ok, estamos en un ambiente muy complicado, muy complicado, pero esto no es culpa de la persona. Y eso lo hablábamos ahorita fuera del espacio, estamos en un ambiente en donde no sabemos si vamos a llegar o no vamos a llegar, si vamos a volver a ver o no vamos a ver a nuestros familiares, si tenemos un montón de bombardeo de información falsa en redes sociales que de repente al estar tan a la mano ni siquiera lo investigamos y damos por sentado que sí, que acaban de vender no sé qué y que entonces, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con los individuos? No todos tienen la misma capacidad de afrontamiento y no es porque no lo puedan hacer, no lo tienen. No tienen los recursos, su historia de vida no se los permitió y ellos no tienen la culpa de. O sea, no es como... Hay personas que satanizan mucho el hecho de yo he librado todas mis batallas de vida sin ayuda de un psicólogo y sin ayuda de un psiquiatra. Qué bueno que lo pudiste hacer. Pero hay muchas personas que no lo podrán hacer por 1001 razones y no tenemos como por qué pensar que son débiles, no pueden, etcétera, etcétera, ¿no? Y otra cuestión es... Si ya tuvimos que ir con un psiquiatra o con un médico, pero yo prefería que fuera un psiquiatra, porque también luego los médicos generales hacen un poquito de dagas con los medicamentos. Un psiquiatra tiene que apuntar y dar y decirte, este medicamento nos tiene que funcionar en tanto tiempo y a partir de ahí tienen que empezar a dejar de tomarlo, porque entonces se genera esto de la adherencia. O sea, yo conozco personas que... Viene un ansiolítico, para el sueño viene un ansiolítico junto con un trago de alcohol para que entonces como que se refuerce, y conocí a alguien que lo hizo por 25 años de su vida. O sea, era lo de diario, ¿no? Entonces, un profesional de la salud responsable que está dando un medicamento, lo que tiene que hacer es, sí, te vamos a ayudar, el fármaco va a colaborar, pero el fármaco lo tienes que dejar en tanto tiempo. Y llevar un plan no para quitarlo de un día a otro, porque eso es algo que no funciona, ¿no? O sea, el fármaco se tiene que ir quitando de poquito en poquito. Que eso me parece que al que no se sabe, pues, ¿no? Okay. Pues nos vamos a ir de una vez ya para que los emocionamos con otra pregunta a nuestro último corte. Quédense con nosotros. Nos vamos de regreso a las conclusiones para apuntar un poco qué pasa con este tema, cómo lo resolvemos. Complicado. Bueno, enseguida regresamos. Diálogos del pensamiento. El espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Hoy estoy raro y no entiendo por qué. Si nada extraño me tuvo a mal traer. Hoy estoy raro y no sé lo que hacer. ¿Será que hoy me puse a recordar los días de mi infancia cuando siempre estaba mal? Hijo único de la casualidad, mi padre era hippie y mi madre era panca. Capaz fue por esa niñera que para que no llorara ponía mi mamadera Valium y Salium. Día con sus amigos y volvió con esa manga de drogados y acelerados en un rito satánico. Después de torturar a mi hámster cocinaron. Fue un infierno, me lo hicieron probar y no era tierno. Depende, ahí yo era un jopende. Y como dijo mi tío, que es un tipo que me entiende, que no sufre no aprende. Y me bajó el diente de una patada y me robó la plata que el ratón dejó bajo mi almohada. Todos se reían cuando arrastraba la R. Mi abuela me pedía que si moría no la entierre y que subiera más. Quizás. Hoy estoy raro y no entiendo por qué. Si nada extraño me tuvo a mal traer. Hoy estoy raro y no sé lo que hacer. Sentarme a esperar que se me pase y chao. Y ta capaz fue que quedé marcado por ser hijo de padres divorciados. ¡Qué tarado! No lo había pensado, pero si fuera así todos seríamos traumados. Y yo a media luz ponía un blues y mi abuela a Jesús le pedía que Gardel no fuera de Toulouse. Yo pinchaba con su cruz los granos de pus por mi alergia al mus. ¡Achus! Era que fui a cenar con la novia de mi padre que me invitó pero me hizo lavar las cacerolas. Y al ver que mi hermana desfilaba medio bola me dijo: mira, la modelo son todas trolas.
más emputece y me tuve que rajar cuando después del cuarto vino me empezó a toquetear y se rió y le vino hipo y me contó como anticipo que va a dejar al viejo por el tipo que le... Pues estamos de regreso. Esto que escuchamos es del cuarteto de Nos, Hoy Estoy Raro. Y bueno, para ya en nuestro último bloque quiero dar salida aquí a algunos de los comentarios que nos hicieron llegar nuestros radioescuchas y seguidores en redes. Gracias a todos los que están por ahí del otro lado, no dejando que estas palabras caigan en el vacío. Max Damián Rangel, él opina que hay una desinformación en cuanto a los fármacos que se utilizan para el trastorno de la depresión. Él dice que en la actualidad ningún antidepresivo provoca adicción, a diferencia de los ansiolíticos, que erróneamente muchas personas les dicen antidepresivos, siendo que los ansiolíticos son represores del sistema nervioso central, y los efectos directos de consumir indiscriminadamente estos fármacos provocan adicción y dependencia, por lo que estos tienen que estar supervisados por médicos especialistas en psiquiatría. Son los únicos que pueden recetar medicamentos ansiolíticos. Normalmente los antidepresivos no necesitan de receta médica. La mayoría se venden sin receta, por lo mismo no son adictivos, pero sí se tiene que tener la supervisión del psiquiatra, ya que a un paciente con trastorno bipolar puede dispararle la manía o euforia. Gracias, Max Damián. Oscar Sandoval, él dice: buenas tardes a todos. Considero que uno de los principales problemas es que no sabemos manejar nuestros sentimientos. A eso aunado que hemos menospreciado al psicólogo o al psiquiatra y terminamos recurriendo no solo a fármacos, sino al cigarro, al alcohol o alguna sustancia estimulante. Gracias, Oscar. Por acá también nos dice Eugenio Marín Hernández que hay gente, dice, existe gente predispuesta o con bajo coeficiente intelectual para ser víctimas de todo. Yo opino, dice que no hay que satanizar el consumo de salud mental ni estigmatizar las enfermedades mentales, sino adquirir una mayor cultura de salud mental. Nuestra pobrísima educación formal descubre nuestros analfabetismos culturales. Y por acá finalmente Jorge Aníbal Flores Nápoles dice: el modelo médico psiquiátrico trastorniza la vida y la capitalizan los laboratorios. ¿Cómo ven estos comentarios? ¿Qué opiniones les a lo generan? mejor Ramón quisiera hablar de algunos. Yo lo que sí quisiera acotar algo que creo que lo mencionó Max. Sí es cierto, los antidepresivos no causan dependencia. También se pueden vender sin la prescripción. Pero acuérdense que la dependencia no solamente es física, sino psicológica. Y a veces la dependencia psicológica es mucho más fuerte. Sí. Entonces, hay personas que alguna vez tomaron antidepresivos, les ayudaron y por si algo más va a pasar en su vida, mejor se lo siguen tomando, ¿no? Es esa dependencia psicológica con la que también tendremos que tener mucho cuidado. Y efectivamente, la combinación del ansiolítico y la depresión se tiene que manejar tiene que estar muy cuidada, ¿no? No era ahí donde les decía que no puede darse solo un fármaco, y ahí es donde entra el conocimiento del psiquiatra, con lo que estoy de acuerdo con el segundo comentario, que eso se debe suministrar solamente por personas que están preparadas, ¿no? Sí, este asunto de desprestigiar un poco a los psicólogos o a los psiquiatras y decir yo ya no voy con los loqueros y hacernos bromas de este tipo. Sí, nadie quiere invertir en su salud mental. Nadie quiere invertir porque está al final de la lista de necesidades o de cuestiones por cubrir, ¿no? Y a veces dejamos al dentista abajo y a veces pero entonces habría que entender que vamos a priorizar, ¿no? Y si yo no lo veo, el asistir con un psicólogo como una inversión para mi vida, evidentemente no voy a ir. Y este mal manejo justo de los fármacos, igual que se regularizó el asunto del antibiótico, y que ya nos estaba causando un problema grande en salud pública por la resistencia que los cuerpos estaban generando hacia los antibióticos, creo que sí tendría que estar regularizado el uso también, por ejemplo, del antidepresivo. Porque, pues no falta quien nos proporcione una receta, nos pase el medicamento y no lo comentábamos, Ramón, hay personas que para funcionar en el día y en la noche por las demandas del ambiente, otra vez nuevamente, yo conozco estudiantes de posgrado que toman algo para estar despiertos y atendiendo en el día, para que su trabajo sea más eficaz, y digo eficaz entre comillas, y luego para dormir toman algo para dormir y luego otra vez para despertar y activarse vuelven entonces empiezan en un círculo vicioso y yo en el caso estoy hablando de estudiantes de posgrado que saben lo que están haciendo.
no es alguien que no lo sepa, ¿no? Entonces, y si a eso le aumentan de estas cosas que se me vino la marca, pero no la quise decir, de estas cargas de glucosa que tienen como fortísimas. shots ahí. Ajá, eso es increíble, ¿no? Habría que pensar. Y acá Jorge Aníbal también nos apunta, dice que el filósofo es Byung-Chul Han. Sí. Muchas gracias. Qué bueno que me ayudó. Ya lo tenía aquí para pasarles el dato. Le recomiendo muchísimo que lean algún texto breve de él. Tiene libros, pero hay textos de entrevistas que le han hecho en donde él dice, no, ahora la culpa es hasta de nosotros, porque a nosotros se supone que nos están dando todas las oportunidades de desarrollarnos en la vida, y al momento en que tú no alcanzas ese desarrollo supuestamente del que te dieron como chance de alcanzar, entonces el culpable ya eres tú, ¿no? Y respecto a esto último que acabas de decir de los estudiantes de posgrado que toman las pastillas, que saben lo que hacen, me gustaría aprovechar y recomendarles, si no han visto este documental en Netflix, que se llama Take Your Pills. Entonces, si ustedes tienen esta plataforma, por ahí búsquenlo, está muy interesante y es justamente sobre esta cuestión, ¿no? Las exigencias que deben de cubrir los estudiantes universitarios y qué hacen para poder cumplirlas. Otra vez, Almendra, el nombre del documental. Take Your Pills, Toma tus pastillas. Tus pastillas. Mira, yo quiero cerrar, ya nos quedan escasos minutos para darle paso a nuestras compañeras y compañeros del siguiente programa, algunas paradojas de mucho de lo que hemos estado aquí hablando y de que, bueno, pues no dan, como señalabas, tiempo para que podamos desarrollarlas. Los principales consumidores de antidepresivos a nivel mundial son los llamados países desarrollados. Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia, Suiza, Canadá, España, etcétera. Y es paradójico porque estamos hablando de estados de bienestar en donde en teoría no debía haber, o al menos no tienen nuestras mismas tipos de preocupaciones. Los tiempos de traslado, de casa al trabajo, la incertidumbre cuando sale tu hija, tu hijo a trabajar o a alguna fiesta el fin de semana, el costo de muchas cosas necesarias para vivir. Y digo paradójico pues porque en países donde está resuelta la existencia, resulta ser que son los mayores consumidores. Tengo a la mente un dato, creo que es Islandia, donde es aproximadamente 120 personas estarían tomando antidepresivos por cada 1,000 habitantes. 1,000. Imagínate 1 millón, 2 millones, 5, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, la relevancia de este comentario tendrá que ver con si esto ocurre en países en donde la existencia está resuelta, en términos materiales, ¿cómo debemos andar nosotros? El acceso a la consulta con el psicólogo, en consulta privada, barata, entre comillas el término, anda en 200 pesos, ¿no? 250. Cara, 300. Cara, 800, 850, 1,200. Con el psiquiatra, entre los 800 y 1,200. Y en ese sentido, el acceso a una atención seria, porque luego también tenemos que hacer un filtrado de a quienes recomiendas cuando te preguntan, oye, necesito atención psiquiátrica, psicológica seria, mándame con quien tú tengas la certeza de que estaré en buenas manos, ¿no? Pero bueno, el tiempo se nos acaba, Jazmín, Almendra. Sí, así es, pues queremos agradecerles, Jazmín y Ramón, por habernos acompañado hoy. Gabino, este tema continúa la semana que entra abordando otro aspecto en torno a la salud mental, como son las instituciones de carácter. ¿Cómo se llaman, Ramón? No, la siguiente semana estaremos trabajando sobre, ahora sí, los ambientes institucionales. Ajá. Estaremos ingresando a las instituciones de salud mental. Exacto. Pero yo quiero aprovechar justamente para saludar a dos amigos, a Miguel y Alejandro, quienes esperamos contar con su presencia aquí en la radio, y a Kenia y a Fernando y en Querétaro. Perfecto, y pues ya para despedirnos, entonces un número del 1 al 19, a ver quién se lleva nuestro paquete de libros, por favor. 13. Ivonne Álvarez Gutiérrez, eres la ganadora de este paquete de libros, y Jessy Ortiz de La Taza. Por favor, los esperamos en nuestra oficina de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Acudan, les dejamos las indicaciones para contactarnos en el Facebook, pero esto es en el Cux de la Normal, Avenida de los Maestros, puerta 1, edificio G, último piso, adentro del Desmos. Entonces, revisen ahí en nuestra publicación en Facebook y los escuchamos en punto de la 1 de la tarde el próximo sábado. Muy bien, nos encontraremos entonces y a disfrutar la vida a pesar de todo. Sin pastillas.
Sin pastillas. Hasta luego. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.